Jamás yo hubiera pensado que iba a montar una bodega en Los Monegros, ni muchísimo menos, porque yo no vengo de familia agrícola. La Naja está en pleno corazón de Los Monegros, el puro desierto. Al fin y al cabo, el viñedo siempre ha sido un cultivo de secano. La filosofía de la bodega siempre se ha basado en trabajar muy meticuloso en el campo, muy manual, con mucho cariño, con mucho mimo, y igualmente en bodega. Pues vinos con un punto más licoroso, con un cierto grado de alcohol más elevado porque tenemos mucho azúcar, porque no hay agua, porque hay mucho calor. Son un poco nuestros vinos más emblema, son Set y Duna, en los que sí que mezclamos la gran mayoría de las variedades de uva que tenemos. A nadie dejan indiferente. Son vinos para disfrutar, no son vinos para quitarte la sed, nunca mejor dicho. Son vinos que te hacen hablar. Intentamos que los Monegros estén dentro de nuestras botellas. Que en ningún momento se desvirtúe lo que tenemos plantado en la tierra. Poner en valor todo aquel patrimonio que no se tenía que haber perdido en la Naja y en Los Monegros. Y estamos además en el mundo rural porque queremos tener tiempo para la familia y estar en contacto con la naturaleza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Destapado, el podcast donde descubrimos las historias de los productos más auténticos. Hoy nos vamos hasta la Naja, en el mismo desierto de Los Monegros, donde nuestro protagonista ha empezado un proyecto muy auténtico y con una esencia de su tierra. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra casa. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos cómo nace este proyecto en Los Monegros. Bueno, la historia es un poco larga, pero nace casi, se podría decir, de sorpresa, ¿no? Llevamos ya 14 años oficialmente con la bodega, lo que pasa es que llevamos ya pues, unos 24 años elaborando el vino allí. Jamás yo hubiera pensado que iba a montar una bodega en Los Monegros, ni muchísimo menos, porque yo no vengo de familia agrícola. O sea, esta es la primera generación, dijéramos, del vino del desierto, de nuestra bodega. Esto, realmente la semilla nace porque en el año 2001... que ya por eso esos 24 años que llevamos elaborando vino, mi padre, pensando un poco en su jubilación, decide plantear una pequeña viña. Yo vivía aquí en Zaragoza, estudiaba empresariales, por eso que no venía del mundo del campo, pero a raíz de esa plantación empezó un poco a picarme el gusanillo del mundo del vino. Yo tenía 21 años en aquel momento, o sea, jovencico para meterme en este sector, y de una manera un poco autodidacta pues empezamos, recuerdo que compramos un libro de viticultura con mi padre, empezamos a leer sobre el manejo del viñedo en la viticultura, sobre la cultura del vino a nivel nacional, y poco a poco pues, me empecé a meter en este mundo, ¿no? Sí que es verdad que el campo me había gustado mucho porque la bodega está ubicada, como bien decías, en la Naja, en el corazón de Los Monegros. Yo me he pegado media vida en el pueblo porque todos los fines de semana íbamos al pueblo, vacaciones y demás, y entonces siempre tenía el campo muy, muy pegado, ¿no? Y con el paso de los años, después de acabar la carrera, coincidió que empecé a juntarme con amigos que íbamos a ver bodegas, a hacer cursos de cata, vi que este mundo era súper apasionante, que poco a poco me estaba absorbiendo, ¿no? Hasta que tuve la posibilidad de trabajar por cuenta ajena en una bodega. Yo me especialicé... Tu padre fue casi el germen de lo que ha nacido a posteriori. Efectivamente, sin saberlo, realmente él puso esa primera semilla porque simplemente él pensaba elaborar 500 litros de vino para consumir en el año en casa, que ya es... O sea, el arranque de tu padre es simplemente por poner unas viñas para consumo propio. Claro, en mi casa siempre habíamos bebido el vino a granel. Comprábamos el vino en la cooperativa en el pueblo, cooperativa agrícola, pues que lo traerían de otra zona vitícola, porque en la Naja no había viñas. Y mi padre dijo, pues oye, ¿por qué no hacemos nuestro propio vino, ¿no? En casa, igual que tenemos un pequeño olivar, que hacemos aceite y tenemos un pequeñico huerto y sacamos las cosas del huerto para casa, ¿por qué no también el vino? Claro, a raíz de hacer esto, pues bueno, empecé a meterme en este mundo. Sí que tenía ese afán emprendedor de poder hacer algo en mis orígenes, poder hacer algo en la tierra, en mi casa, en la Naja, en Los Monegros, pero jamás pensaba que fuera dedicado a la agricultura, porque claro, la agricultura como está planteada en la Naja es una agricultura extensiva, muy cerealista, que lo heredas de tu padre o de tu familia, o es muy complicado, porque tienes que tener una gran superficie de terrenos, maquinaria, almacenes. Nosotros no teníamos nada de eso, entonces la inversión es enorme. ¿Cómo poder dedicarte a la agricultura teniendo muy poquito? Pues transformando, ¿no? O sea, no solamente dedicándonos al cultivo de una materia prima, sino transformando y luego comercializando. Entonces, ahí vi una posibilidad. Si hablamos, Fernando, para que la gente que no conozca la Naja y las propiedades de Los Monegros, entiendo que Los Monegros sí que son conocidos, pero para quien pueda escucharnos desde donde sea, explícanos las particularidades de la zona en la que estáis. A ver, Monegros es una de las comarcas más extensas de Aragón, después de la comarca de Cinco Villas. Y la gente tiene la idea de que es un desierto. Efectivamente tenemos una zona, una estepa muy, muy marcada, pero al ser tan extensa tenemos un paisaje muy, muy, muy dispar. Desde zonas de muchísimo regadío, desde que llegó la construcción del canal de Los Monegros, hasta zonas súper áridas que reflejan la tipicidad de lo que queremos mostrar con nuestros vinos, ¿no? Claro, la Naja está en pleno corazón de Los Monegros, como decía anteriormente,
el corazón de Monegros sería pues la Naja, Robres, Alcubierre, Farlete, Monegrillo, Castejón de Monegros, la Almolda. Eso es el puro desierto, dijéramos, ¿no? Es más, toda nuestra viticultura, toda nuestra explotación está a aguas derechas del canal de los Monegros, por lo tanto es secano rabioso a las faldas de la Sierra de la Naja, que es continuación de la Sierra de Alcubierre. Cuando dices secano rabioso, ¿qué quiere decir? Porque llueve muy poco, llueve muy poco. Ah, vale, Durante, vale. Claro, nosotros no tenemos posibilidad de regar las viñas. Vale. La precipitación que tenemos a lo largo de un año pueden ser en torno a unos 200 litros, 180, 150, depende del año, 250, precipitación muy baja, que eso es realmente, claro, en relación a tu pregunta, las condiciones climatológicas que tenemos allí son duras. Inviernos muy duros, muy fríos, veranos hipercalurosos, tenemos muchísima niebla en invierno, muchísimo cierzo, la precipitación es muy baja. Entonces, claro, con todos estos condicionantes intentamos que los vinos que estamos elaborando reflejen todo eso que tenemos ahí en el campo. ¿Cómo son nuestros vinos? ¿Qué me preguntabas? Pues vinos con un punto más licoroso, con un cierto grado de alcohol más elevado porque tenemos mucho azúcar, porque no hay agua, porque hay mucho calor. Son vinos con un toque más rústico, más duro, con más potencia. Y al fin y al cabo, bueno, son vinos, como siempre digo, que a nadie dejan indiferente, que te puedan gustar más o menos, pero son vinos con mucha expresividad, con mucha personalidad y que, como digo, bueno, intentamos que los monegros estén dentro de nuestras botellas. O sea, bebernos una botella de vuestros vinos tiene que ser sinónimo de bebernos a los monegros. Esa sería la idea. Siempre se ha basado nuestra filosofía, no es elaborar un vino para un cliente en concreto, sino es embotellar lo que nos viene del campo. No podemos elaborar vinos con una acidez elevada, con una cierta frescura, porque estamos en pleno monegros. Tenemos que, bueno, que en ningún momento se desvirtúe lo que tenemos plantado en la tierra, ¿no? Vamos a volver a tu etapa de emprendedor y arranque y eso que te estaban haciendo dentro. ¿Cómo es en el momento en el que verdaderamente, después de todo esto que nos has contado, ese momento en el que verdaderamente decides vale, yo termino mis estudios, ¿no? Entiendo o no, arranco con este proyecto porque verdaderamente me quiero dedicar a esto? Claro, después de ya empezar a meterme en este mundo, aunque fuera por cuenta ajena, ver que con el paso de los años documentándome, ver que en nuestra comarca había habido mucha tradición vitícola. Hoy en día en los monegros no se conoce ni que hubiera habido vino, ni que hubiera habido viticultura. Pero después de preguntar pues bueno, y consultar en el registro vitícola del Gobierno de Aragón y ver que era una comarca con una superficie vitícola en el siglo XIX de las más extensas de Aragón, dije, este patrimonio no se puede perder, ¿no? Porque claro, hubo diferentes factores durante muchos años que esa explotación vitícola o ese paisaje vitícola que había en Monegros desapareció. Uno fue, como pasó en muchas zonas, pues la llegada de la famosa filoxera, un bichito que fue arrasando todo el viñedo europeo y también el español, también llegó a Monegros y eso fue un acicate importante para ese retroceso del cultivo de la vid, pero el factor determinante para ese cambio del paisaje agrícola fue la llegada del agua, ¿no? Del regadío. Con el canal de los Monegros en los años 50, que fue cuando se terminó de construir, los agricultores apostaron por otro tipo de cultivos más extensivos, cerealistas y demás, forrajes y otro tipo de cultivos, y empezó el arranque del viñedo hasta tal punto que prácticamente desapareció todo el patrimonio. Uno de los objetivos que teníamos con nuestra pequeña bodega, poner en valor todo aquel patrimonio que no se tenía que haber perdido en la Naja y en los Monegros, ¿no? Entonces yo tenía esa intención, decidí volver a la Naja e intentar desarrollar un proyecto agrícola diferente porque se había perdido. Y como segundo objetivo, pues bueno, poner en valor de nuevo, poner en valor el vino y como segundo objetivo, embotellar todo esa tipicidad que tenemos ahí en los monegros. Nos encantaría que muchos emprendedores que nos puedan escuchar desde este proyecto puedan inspirarse en tu historia y me gustaría que empecemos desde el inicio. Es decir, Fernando, ¿cuánto de duro fue ese inicio del proyecto y ese arranque, como entiendo que a casi todos los emprendedores nos ha podido pasar? Bueno, duro fue en el sentido de, primero, que al fin y al cabo era un proyecto que nacía, yo fui el promotor y estaba un poco haciendo todo el trabajo, no solamente en el campo, también en la bodega, también la distribución, o sea, es una bodega muy familiar, muy pequeñita. Sobre todo un poco, pues quizá la burocracia, ¿no? Que es un poco lo que más farragoso puede ser para un pequeño emprendedor, que cuando pues, nace un proyecto de cero no puedes delegar tantas, según qué trabajos o qué facetas externamente, no lo puedes externalizar, no lo tienes que hacer todo tú. Y eso puede un poco, quizá, ser más costoso a la hora de iniciar un proyecto personal. Pero sí que es verdad que tenía tanta ilusión, tantas ganas de volver a la Naja. Mis padres no tuvieron quizá esa posibilidad de quedarse en sus orígenes. Yo quería volver a mis raíces, que todos esos
posibles problemas que pudo haber de, pues bueno, pedir ayudas a nivel de, o sea, pedir derechos vitícolas para poder plantar viñas que te exigen, pedir financiación para poder hacer la obra de la bodega. Recuerdo que nuestra bodega es muy pequeñita, contratamos a una empresa que era un albañil, su peón, mi padre y yo. Estuvimos 4 meses ahí masando cemento, poniendo tochos, todo, ¿no? Entonces, claro, todo ese esfuerzo físico y mental, con la ilusión que yo tenía de poder estar en mi pueblo y poder hacer algo diferente, es que la ilusión del emprendedor puede con todo. se mimetizaba todo ese exceso o esa dificultad que podíamos tener al inicio, ¿no? Vosotros arrancáis tenéis la bodega, empezáis a plantar. ¿A partir de qué momento vosotros empezáis ya a tener una primera cosecha y a empezar a decir, bueno, esto se puede envasar, esto se puede...? Claro, aparte de esa primera viña que puso mi padre en el 2001, yo a partir del 2005-2006, siempre, no teniendo todavía la bodega, empezamos a plantar ya más viña, ¿no? Empezamos con 3 hectáreas de viñedo. Nosotros elaborábamos el vino en una especie de garaje, ahora que están muy famosos todos los vinos de garaje, los garage o garage wines. Y en el fondo de nuestro garaje teníamos una cueva construida durante la Guerra Civil. Entonces, en el garaje elaborábamos el vino y en la cueva lo almacenábamos. Claro, mientras que plantamos esas primeras viñas y empezamos a tener cierta producción, porque claro, tú plantas una viña y hasta el tercer, cuarto año o segundo o tercer año no empiezas a tener uva más o menos para poder elaborar vino. Nosotros, por nuestra filosofía, desde que plantamos una viña hasta el cuarto o quinto año no empezamos a cosechar, porque la idea es que esos primeros años las cepas, las viñas se enraícen bien y se adapten a esas condiciones tan duras que tenemos a nivel climatológico, ¿no? Entonces, el cuarto o quinto año empezamos a tener uva, elaborar el vino en la bodega, y si lo envejecemos en barrica o lo envejecemos en botella, pues al fin y al cabo pueden pasar 7 o 8 años desde que tú plantas una viña hasta que tienes un producto en el mercado, ¿no? Es una inversión que tienes ahí, un inmovilizado parado bastante... Puedes hacer un vino joven y el segundo, tercer año tener ya vino, ¿no? Pero no es nuestra filosofía. Entonces, desde el 2004-2005 que empezamos a plantar viña, pues hasta el 2010-2011 no tuvimos nuestra primera cosecha. La primera cosecha casi la sacamos a la luz en ese primer garaje y en el 2012 ya hicimos nuestra bodega actual, pequeñita pero ya profesional, dijéramos, para poder embotellar todos los vinos que estamos elaborando. Claro, empezamos con 2-3 hectáreas de viñedo y poquito a poco lo que fuimos haciendo es plantar más viñedo con el paso de los años hasta la actualidad. Después de casi ya 14 años, 13-14 años, ahora tenemos 8 hectáreas de viñedo y ya más o menos estamos asentados con una producción estable. ¿Qué tipos de variedades de uva tenéis? Trabajamos, a ver, el 95%, mi filosofía siempre se ha basado en trabajar variedades autóctonas o que están muy bien adaptadas a la climatología que tenemos allí y al terreno, ¿no? Al fin y al cabo, variedades aragonesas. Trabajamos garnacha blanca, trabajamos macabeo, trabajamos mazuela, que es la misma que la cariñena. O sea, como nosotros estamos en Huesca, prefiero denominarla como mazuela, pero bueno, sería la cariñena. Trabajamos una variedad que es autóctona entre Monegros y Somontano en la provincia de Huesca que se llama El Cañón, que es una variedad de uva blanca. Tenemos un poquito de moscatel, o sea, variedades muy típicas de allí. Tenemos bastantes variedades. Tenemos 7-8 variedades de uva. Hacemos algún vino monovarietal, pero en general mezclamos diferentes variedades que cada una de ellas nos aporta cierta peculiaridad que luego al mezclarlas, pues un poco así como una alquimia, ¿no? Intentas hacer, pues bueno, un poco de brujería, claro, y elaborar el mejor vino que podemos hacer. La única variedad foránea que trabajamos en la bodega es la variedad Syrah. Es una variedad que la decidimos plantar hace ya casi 16 años. Se ha adaptado bastante bien a nuestro clima y me gusta, ¿no? Pero sí que soy muy pro de las variedades locales. ¿Qué tal se adaptan al clima? ¿Qué es esto que acabas de nombrar? Porque, claro, entiendo que no es lo mismo un Cariñena o otras zonas que pueda haber en España a la zona en la que tú estás. Es decir, las condiciones, entiendo, a las que la uva se somete son muy diferentes. Claro, se adaptan bien porque son variedades de uva que están adaptadas a zonas de secano y a zonas duras. Al fin y al cabo, el viñedo siempre ha sido un cultivo de secano. Otra cosa es que ahora, pues bueno, se industrialice mucho, se hacen plantaciones muy intensivas, se riegue y demás, ¿no? Entonces, claro, tanto las variedades de uva como a la hora de plantar la raíz que ponemos en nuestras cepas, que puedes tú decidir tipos de variedades de raíces para que se adapten a diferentes terrenos, ya tomamos la decisión de que sean variedades y portainjertos que se adapten a nuestra climatología, ¿no? A esa falta de agua que tenemos. ¿Cuál es un poco la peculiaridad de nuestras viñas?
el rendimiento, los kilos que producimos por kilo, por cepa y por hectárea. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en zonas frescas, yo qué sé, mi hermana, por ejemplo, se fue a vivir a Galicia, que ahí llueven 1.000, 2.000 litros de agua al año, pues en una cepa normal, pues igual te producen, yo qué sé, 14, 15 kilos o 8 kilos de uva por cepa, ¿no? O en zonas que más o menos, pues aquí en Aragón, zonas que haya posibilidad de regar, pues 3, 4 kilos de uva por cepa. Nosotros estamos produciendo una media de unos 700, 800 gramos por cepa. Y estos últimos años que ha habido tanta sequía, hemos llegado a medio kilo por cepa. O sea, un rendimiento súper bajo. Claro, ¿qué conseguimos? Que tanto los racimos como los granos de uva que tenemos en nuestras cepas sean todos muy chiquitines. Al ser tan chiquitín, la concentración a nivel aromático, a nivel de color, de sabor, de azúcar, es muy intensa. Claro, eso te iba a preguntar. Entiendo que cuanto más pequeño, más intenso. Claro, si tú tienes una uva que tienes más agua o la riegas mucho, crecerá, tendrás más producción, pero gran parte de lo que hay dentro de la baya, dentro del grano de uva, es mucha agua. Entonces, todos esos condicionantes de taninos, de antocianos, de sabor, de aroma, de azúcar, se diluyen con el agua. Si es muy chiquitín, todo se concentra. Menos rendimiento, pero más concentración en muchas peculiaridades que luego las podremos ver en los vinos que estamos elaborando. Entonces, claro, mi filosofía nunca se ha basado en tener, venga, tenemos 8 hectáreas, vamos a producir aquí 40.000 kilos de uva. Pues no, producimos 10.000, 12.000 kilos de uva, es muy poquito, pero son vinos muy concentrados y, como siempre digo, que reflejen lo que viene de la tierra. Háblanos de la gama, de los diferentes vinos que tenéis y de la cualidad que tiene cada uno de vuestros vinos. Bueno, desde el inicio elaboramos estos dos vinos que os hemos traído aquí hoy, que son un poco nuestros vinos más emblema, son Sed y Duna, son los vinos que quizá más gente conoce y por los que nos conoce, aparte también porque las etiquetas son como muy llamativas. Los nombres de los vinos, Sed, Duna, pues bueno, siempre intentábamos que fueran relacionados con ese desierto que tenemos ahí en Monegros, la falta de agua, las dunas del desierto, entre comillas. Y estos son los dos vinos en los que sí que mezclamos la gran mayoría de las variedades de uva que tenemos. Nuestro vino Sed, que fue nuestro primer vino, el vino que sacamos desde el inicio, sí que es verdad que, claro, nuestro departamento de marketing, que también, o de diseño, que también soy yo, pues primero teníamos una etiqueta negra, una etiqueta un poco más oscura, que no se leía bien del todo el nombre y poco a poco con los años fui cambiando el diseño de las etiquetas hasta llegar con la que tenemos hoy. Y ahora pues, que se viera reflejado muy bien el nombre que queríamos mostrar, ¿no? Entonces, concretamente Sed, pues bueno, trabajamos sobre todo Garnacha, trabajamos Mazula y trabajamos la variedad Syrah, las tres variedades de uva. Sí que es verdad que es un vino un poquito especial porque no es un vino de una única añada. Desde hace ya varios años lo que hacemos es mezclar dos vendimias. Normalmente hacemos un 80% de una añada y el 20% de la añada siguiente. Ese 80% inicial envejecemos en barrica, porque buscamos estructura, diferentes matices que nos puede dar la madera, tanto si es de roble, si es de otro tipo de madera, el tipo de tostado que lleva la barrica por dentro, y el 20% restante, que es de la añada siguiente, no pasa por barrica. Lo dejamos todo el año en el mismo depósito de acero inoxidable donde lo hemos elaborado, ¿no? donde ha fermentado. Objetivo, tener un equilibrio entre la estructura y diferentes matices que nos da la madera y mantener un poco el perfil de la variedad de uva más fruta. Una fruta muy madura y luego lo mezclamos antes de embotellar. Una de las cosas más mágicas que me parece del mundo del vino es esa. Que tú guardes un 20%, me parece que has dicho, sí, más para combinar con la añada del año siguiente, que va a venir como va a venir. Y claro, más o menos vosotros ahí pues hacéis una apuesta porque ese vino pues salga más o menos parecido, pero siempre puede haber matices, siempre puede haber diferencias. O no parecido. ¿Vale? O sea, yo lo que nunca he entendido desde que elaboro vino es que haya ciertos vinos, ciertas marcas que siempre saben igual. Es que eso no puede ser, porque cada año es diferente. La viticultura en verano, durante el año es muy diferente. Cómo has hecho tú la poda, cómo ha ido el verano, si ha llovido más, ha llovido menos, ha hecho más calor, menos calor, la maduración, hay más azúcar, menos azúcar. Hay tantos condicionantes, las barricas, no es una barrica nueva que una barrica de tercer año. El aporte que le da la madera es diferente. Entonces, sí que es verdad que intentamos que haya una regularidad, lógicamente. No podemos ahora hacer un vino totalmente diferente, pero sí que es verdad que cada año tiene cierta diferencia. Y esa es un poco también la ventaja competitiva, creo yo, de las pequeñas bodegas, que nuestra clientela habitual tienen cierta expectación. Oye, Fernando, ¿cómo va a estar la nueva añada de Sed? Porque si sabemos que cada año es igual, rompe la magia, ¿no? Y la magia es que nos vaya descubriendo cada añada. Esa sorpresa, ¿qué nos viene, no? ¿Qué nos viene con la nueva añada? Claro, esa es un poco la idea. Así es. Y aparte de estos dos, que entiendo que son vuestros dos buques insignia, exacto. ¿Qué hacéis? He traído este folletico porque aquí aparece un poco el listado de los vinos que tenemos. Aunque llevamos, pues eso,
10, 12, 14 años elaborando Setiduna. Así que desde hace ya varios años y también un poco por demanda de nuestros clientes hemos decidido hacer 3 vinos más. Empezamos con uno, luego con otro, porque mucha gente me decía, Fernando, ¿y no haces más vinos? Y digo, bueno, no, tranquilo, que es que elaborar un vino no es como hacer, yo qué sé, un coche, ya está, ¿no? Lleva tiempo. Primero, por ejemplo, el último vino que hemos elaborado ahora hace un par de años se llama Montes Negros, que es un poco el vino top de la bodega. Yo esperé 14 años, que es de la variedad Mazuela, 100% Mazuela, 14 años a tener la variedad como yo quería para elaborar ese monovarietal. Vale, pero explícame ese punto. ¿Cómo es llegar a, tras 14 años, decir, ahora está como yo quiero? Bueno, los 14 años, porque fue casualidad que fueron 14, pueden haber sido 12, pueden ser 22, ¿no? O sí, lo que sea. Claro, la variedad Mazuela, que también lleva nuestro vino Sed, para hacer la mezcla que hacemos el cupaje para Sed, me parecía muy chula y estaba muy bien. Pero cuando yo cataba el vino en la bodega, porque claro, nosotros cada variedad de uva la vendimiamos por separado, porque cada variedad de uva lleva su ciclo de maduración diferente, unas maduran antes y otras maduran más tarde, ¿no? Y luego, lógicamente, al vendimiarlo por separado y elaborarlo en bodega por separado, tienes cada vino en su esencia, la garnacha, la syrah, la mazuela, el macabeo, ¿no? Entonces, yo cataba todos los vinos y decía, hostia, para mezclarlo con la garnacha me parece muy chulo, pero como monovarietal le falta algo, ¿no? Quizá todavía está un poco más dura la variedad, un poco demasiado ácida porque la mazuela tiene un punto de acidez elevado. No lo terminaba de ver para hacer un monovarietal. El 14º año de esta variedad dije, hostia, este año esta variedad es espectacular, vamos a hacer un monovarietal. Claro, nuestro vino Montes Negros, en el momento que decidimos hacer este vino monovarietal, lo elaboramos en bodega, tenemos un año en la bodega y luego lo introdujimos en barrica. Estuvo 2 años en una barrica de 400 litros. Y una vez que lo embotellamos, lo dejamos otros 2 años en botella. O sea, son 4 años de elaboración en bodega, ¿no? Para que yo poco a poco, en barrica cada mes, voy probando las barricas, voy viendo un poco lo que le va aportando al vino. Bueno, es cuestión de tener paciencia, de saber esperar y por eso me decía la gente, oye, tantos años con Setiduna, ¿por qué no otros vinos? Porque tenemos que elaborar algo un poquito que se salga de lo habitual nuestro, ¿no? ¿Te da miedo, Fernando, que en algún momento de esos veas que, o puede pasar, que se te haya pasado el vino? Sí, claro. Y si, por ejemplo, o una añada, no solamente en bodega, sino una añada que, por ejemplo, pues yo que se nos caiga granizo en un campo, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes un negocio que no tienes techo. Pues quizá ese año de tal variedad o de tal uva no tenemos vino. Pues es un poco la dificultad que tenemos y la incógnita de que cada año, pues bueno, puede salir o no puede salir. Hoy por hoy de momento vamos bien, pero ha habido años de heladas tardías en primavera, de granizadas en verano y de reducir producción en vinos o incluso algunos no sacarlo a la venta. Pues porque el campo hemos tenido un problema o porque yo he decidido que no estaba este año la uva como yo quería, ¿no? No podemos sacar algo al mercado, a nuestro cliente, que no reúna las condiciones mínimas que establecemos en bodega. Entiendo que vuestro cliente de vuestros vinos es ya un cliente que quiere, pues eso, esa quizá espectacularidad de vuestros vinos y que tú tampoco te puedes permitir. Si ves que algo no está con el grado de calidad que vosotros tenéis, pues no se puede sacar. Totalmente. A ver, nuestra filosofía siempre se basa a nivel comercial. Nosotros trabajamos con tienda especializada, pues con vinotecas, tiendas de vinos, tiendas de alimentación más gourmet y luego una hostelería a nivel medio-alto, ¿no? Por filosofía y porque empleamos mucho tiempo tanto en el campo como en la bodega, para no elaborar vinos de tirada, ¿no? Con todos mis respetos, faltaría más. Aquí estamos todo el mundo para ganarnos la vida, ¿no? Pero con 8 hectáreas. La filosofía de la bodega siempre se ha basado en trabajar muy meticuloso en el campo, muy manual, con mucho cariño, con mucho mimo y igualmente en bodega. Entonces, luego eso se tiene que ver reflejado en el vino y dónde lo posicionamos. Entonces nuestros clientes, pues bueno, ya saben que van a tomar un vino que como decía antes, que no te van a dejar indiferente. No dices, vas a notar un vino que dices, hostia, es que es un vino que da gusto tomarlo, en compañía, en una buena mesa. Entonces son vinos para disfrutar, no son vinos para quitarte la sed, nunca mejor dicho, sino son vinos que te hacen hablar, ¿no? Y como dicen muchos colegas míos, es que tus vinos son muy de chimenea, ¿no? En invierno, de terminar de cenar y seguir con el vino y disfrutar de él, ¿no? Entonces todo eso lleva un trabajo previo muy, muy grande que no podemos jugárnosla en ese aspecto. ¿Cómo fue el proceso del inicio de la comercialización? Porque una vez que empezaste ya a tener estos vinos que dices, ostras, pueden ser buenos vinos, ¿cómo inicias ese camino? Estamos en un sector que hay muchísimas bodegas, hay muchísimos vinos. Tú vas a una tienda, tú vas a un lineal, a un supermercado y ves cientos de botellas. ¿Cómo va a abrirte mercado allí, no? Y sobre todo una bodega que empieza de cero en los Monegros, que no es una denominación de origen, que estamos ahí, entre comillas, solos.
Pues a puerta fría, coger un maletín y decir, Fernando, pues todos los meses hay que pagar facturas y tenemos que facturar. Ir a visitar clientes. Claro, nuestro mercado es muy local, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos elaborando en la actualidad en torno a 8.000, 10.000, 12.000 botellas de vino al año, dependiendo de la producción de cada año, ¿no? Entonces, nosotros vendemos prácticamente el 100% en Aragón. O sea, es que ahora que sí que es verdad que nos llenamos la boca de exportación y demás, bueno, yo prefiero vender todo bien vendido en mi tierra y si llega un momento dado, los que vengan detrás, que en vez de tener 8 hectáreas, tienen 80 hectáreas y producen 300.000 botellas, pues ya veremos dónde hay que colocar todo ese vino, ¿no? Claro. O dónde hay que distribuirlo. Pero mi filosofía era que tanto en una tienda o un restaurante, la persona que estuviera allí, el tendero o el maître o el sommelier del restaurante, pudiera vender nuestros vinos casi como si yo estuviera allí, ¿no? Que lo valore lo que está vendiendo. Claro, que se empapen bien de nuestra filosofía, que conozcan bien todo nuestro proyecto y que lo puedan transmitir a su cliente final. Eso implica tiempo, mucha dedicación, es ir a conocerlos en persona, presentarte tú allí, explicarles de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo y es la manera, creo yo, de fidelizar a ese intermediario, por llamarlo así, entre tienda y restaurante, y de fidelizar luego al cliente final, ¿no? Es decir, mucha gente pues a veces nos llama directamente a la bodega que ha probado tal vino en tal restaurante porque se le han recomendado el sommelier del restaurante, ¿no? Claro, porque es que incluso ya tenemos una relación casi de amistad con ese restaurante, con esa tienda. Entonces es un vínculo que haces con esas tiendas que, claro, que elaborando 1 millón de botellas es muy difícil hacerlo. Tienes que tener distribuidores, que nosotros ahora también tenemos distribuidores, ¿eh? Pero el inicio para poder crear una imagen de marca y sobre todo cuando empecé yo, que ya existían las redes sociales, pero no como ahora, pues que al fin y al cabo no era tan fácil darte a conocer y eso hace 14 años esto, o sea, tampoco hace tanto. Pues bueno, a base de visitar muchas tiendas en Huesca, en Zaragoza, en el Pirineo, en Teruel, poco a poco vas creando tu círculo de clientes y una cosa lleva a la otra, ¿no? Entiendo que aparte que estás, como nos dices, muy centrado en la venta en Aragón, en la tierra, también podemos encontrarte en tu web, a partir de la cual entiendo que puedes enviar desde cualquier sitio que nos estén escuchando. Por si alguien quiere decir, quiero probar un vino de los Monegros, claro. Entiendo que pueden entrar ahí. Totalmente, no somos Dios, o sea, no puedo llevar el vino a cualquier punto de España ni del mundo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el Pirineo, una zona tan turística, estamos muy introducidos allí. Gracias también a los distribuidores que tenemos ahora en la actualidad en esa zona, pues claro, todo el turismo que hay allí, toda la gente que nos viene a visitar Aragón fuera de España, pero principalmente, pues yo qué sé, de Madrid, de Cataluña, del País Vasco, del norte. Luego son personas que cuando prueban nuestros vinos en un restaurante, pues yo qué sé, en el Callizo, por decir algo, en Ainsa, ¿dónde lo puedo comprar, no? Lo puedes comprar allí en ese mismo fin de semana que estás allí, pero si luego lo quieres consumir en tu casa, a través de nuestra web, por supuesto que vendemos a cualquier punto de España y es una muy buena forma de que sigamos ese radio de actuación, pues, ¿no? O de mantener pues, esa relación con nuestros clientes, que al fin y al cabo el cliente final es el que te va a dar la cierta fidelidad. ¿Qué papel juega el enoturismo en vuestro caso? Pues cada día es más importante porque ahí sí que llegamos directamente al consumidor final, no a través de una tienda, no a través de un restaurante. Mucha gente nos ha conocido, como decía, pues porque la ha consumido o la ha comprado en algún otro sitio. Y ahí es la mejor manera de que nuestro cliente entienda nuestra forma de trabajar y entienda nuestro pueblo, nuestro clima y nuestro territorio, ¿no? Y que cuando prueben el vino no solo sea un vino más, sino que, hostia, este es el vino que hace Fernando, que fuimos a verlo, que fíjate cómo embotellaba, que lo hacía todo a mano, que cómo trabajaba el campo. Ya es tan subjetivo que ya no te lo tomas igual el vino, no es un vino más, ¿no? Te tomas la esencia de una persona. Y cuando, porque claro, también nuestro departamento de enoturismo, que también lo hago yo las visitas, claro, yo por ejemplo cuando voy a ver una bodega grande que tiene su departamento comercial me parece muy guay, está todo muy bien, es muy chulo, ves la bodega y es espectacular, pero quizá la visita peca un poco de esa cercanía, ¿no? Porque no puede ser, es porque lo que hago yo es casi inhumano, pero bueno. Pero claro, cuando vienen a ver nosotros, nuestra visita dura 3 horas de actividad. Vienen los sábados por la mañana de 11 a 2 del mediodía. Entonces, yo me los llevo al campo. Es una visita larga, ¿eh? Bastante larga. Claro, yo siempre aviso que tienen que venir con zapatillas, no pueden venir con tacones ni porque nos vamos a manchar, porque vamos al campo, pateamos las viñas, les explico cómo trabajamos y cómo influye la climatología de Monegros sobre nuestros viñedos. Estamos 1 hora pateando varias viñas. En la bodega explicamos el proceso de elaboración y cómo de una manera artesanal se pueden hacer vinos muy chulos. Hago un mini curso de cata, algo muy básico de iniciación. Catamos varios vinos, hacemos un pequeño aperitivo. Claro, intentamos que sea una mañana de sábado dedicada al mundo del vino y que la gente se diga, wow, se vaya y diga, wow, que mañana más chula, ¿no?
igual dices, pues bueno, es improductivo, dices económicamente, dices, no, bueno, es una forma de que la gente nos conozca, nos entienda, valore nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y que cuando se lleven el vino a casa, pues bueno, lo prueben de una manera pues, mucho más personal y más directa. Yo te pregunto porque cada día el enoturismo es algo más importante en las bodegas, incluso muchísimas bodegas grandes enfocan una parte importante de su negocio a esa visita, a toda una preparación incluso de la bodega ya preparada para la visita del cliente, y entiendo que, como bien indicas, pues un proyecto como el vuestro, con tanto cariño y con tan personal y tan específico de una zona, bueno, con esta magia, ¿no? Pues para vosotros también tiene que ser, bueno, esa experiencia wow, ¿no? Que tú explicas. Claro, y además también no solamente por nosotros de una manera egoísta, sino también por el pueblo, por la zona, porque incluso mucha gente que no es de aquí del territorio, pues nos dice, oye, Fernando, ¿y qué podemos hacer el resto del fin de semana? Porque venimos de San Sebastián y nos vamos a quedar allí. Pues tenemos 2 casas rurales en La Naja, restaurantes, otras actividades que hacer durante el fin de semana en la comarca. Entonces yo creo que todos nos retroalimentamos, ¿no? No solamente igual que la gente que venga a ver Monegros vendrán a ver nuestra bodega, pues y viceversa, ¿no? La gente que venga a ver nuestra bodega podrá conocer nuestro territorio y sentir la magia de los Monegros, ¿no? Yo creo que, bueno, hablarnos también un poquito del entorno rural, porque es algo que en algún otro episodio, por ejemplo con Salz, que también estuvimos hablando bastante del entorno rural y de poner en valor pues los pueblos y quizá ese problema que tenemos en España con esa parte de España vaciada. Háblanos también de ese impacto que vosotros estáis teniendo contra los Monegros y contra la Naja. Bueno, a ver, yo más que a nivel de políticas y de las situaciones que estamos, que efectivamente yo me acuerdo cuando tenía 16 años que salíamos en verano a la Naja y igual estábamos 2.000 y pico personas, 3.000 personas, y ahora estamos viviendo un martes por la noche 600 personas, ¿no? 800, no, sí que es verdad que cada vez va menos. Pero yo, aparte de políticas y de otras cuestiones, creo que se basa un poco más también en la conciencia de las personas, ¿no? En la juventud. Yo veo jóvenes de mi edad. Primero, yo viví en Zaragoza y he vuelto al pueblo, ¿no? Soy esos neorurales, ¿cómo se llaman? ¿Neorurales? No sé cómo se dice. Sí, bueno, creo que lo nombran algo así. Sí. Toda la gente que se está yendo a la ciudad y exacto. Aunque yo venía ya de mis redes eran del pueblo y me he criado prácticamente, o sea, mi pandilla siempre ha sido la del pueblo, no la de Zaragoza, ¿no? Y en cambio ahora, amigos que eran de allí, que habían estudiado en el colegio de La Naja y en el Instituto de Sariñena, ahora están todos viviendo fuera. No hay esas ganas de, al fin y al cabo, claro, la posibilidad de trabajar, de empleo en un pueblo no es lo mismo que en una ciudad, yo lo entiendo, pero también quizá falta esa chispa, esas ganas de emprender. Mucha gente me dice, hostia, Fernando, es que primero, es que vivir en la agricultura es difícil. Bueno, vivir de la agricultura es difícil si quieres hacer una agricultura tal como está planteada en la actualidad. Una agricultura extensiva que tienes que tener, como decía al principio, muchísimo terreno. Si quieres trabajar, porque además yo siempre pongo el ejemplo de cuando empecé con la bodega, me decían los abuelos, oh, Fernando, ya has vendimiado, ya fiesta todo el año. Y ya fiesta, ahora tenemos que elaborar el vino, tenemos que embotellarlo, nos tenemos que preocupar de comercializarlo y de cobrarlo, ¿no? Y eso estamos todo el año trabajando, todo el año. Al fin y al cabo es una empresa. Y más en un caso como el tuyo, que me gustaría destacar la cantidad de departamentos de la empresa que son unipersonal, que son tuyos, como bien estás diciendo. Por no decir todos. Mira, logística, compras, comercial, marketing. Sí, el único que delegamos es en el momento de la vendimia, que contratamos con una ETT temporeros, porque ahí sí que no podemos vendimiarlo nosotros. Siempre hablo en plural, pues porque al fin y al cabo mi mujer me está apoyando, ahora poquito a poco. Mi padre siempre está ahí un poco en la sombra, aunque ahora pues bueno, ya está jubilado y cada vez menos. Pero sí que es verdad que, claro, si creciéramos mucho, por supuesto, necesitaríamos más personal, pero también creo yo que desvirtuaríamos un poco la filosofía de la bodega, ese trabajo tan meticuloso, ¿no? Estamos ahí en un impasse de si crecemos o nos quedamos como estamos o qué hacemos, ¿no? Pero bueno, sobre todo que nunca caiga la ilusión de seguir emprendiendo, porque para mí crecer no solamente es crecer en números y en facturación y en número de botellas, sino es crecer en nuevos proyectos, nuevos vinos, nuevas líneas de negocio. Bueno, por ejemplo, para mí elaborar un vino nuevo, diferente, me parece algo que es difícil y que es importante y que aporta valor tanto a la bodega como al territorio, ¿no? Entonces no tenemos por qué pensar simplemente en crecer a lo grande y sobre todo cuando es un proyecto de vida como es el nuestro, que nos ha costado mucho esfuerzo iniciarlo y que no queremos tampoco que se vaya, ¿no? Yo ahora acabo de ser padre hace 2 meses, mi hijo tiene aquí la semilla, la puede continuar o no, ya él tomará su decisión.
Pero yo tengo una amiga que trabajaba en el grupo Codorniu y el grupo Codorniu, que es una marca, en el siglo XV empezó elaborando este señor 2.000 litros de vino. Ahora es casi una multinacional, ¿no? Yo no sé dónde acabará nuestro proyecto, pero bueno, aquí está la semilla y ya veremos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, falta sobre todo más iniciativa, gente con más ganas de emprender y es la única forma de que pueda haber posibilidades en el medio rural de que la gente joven se quede y siga. ¿Crees realmente que hay futuro para los pueblos y para estos entornos rurales? Todo se basa en la concienciación de que la gente tiene que luchar. Sí que es verdad que ahora, desde el momento de la pandemia, pues más gente se ha ido a vivir a los pueblos porque tiene más libertad, más espacio para poder expandirse. No lo sé. Ahora, por ejemplo, sí que hay un medio de vida, pues porque en nuestra comarca, por ejemplo, como pasa en muchas de Aragón, pues bueno, el tema de la ganadería intensiva, con las granjas que hay y demás, está dando una economía bastante boyante en el territorio. Esa es una salida. No sé si es la más adecuada, a mí no me acaba de convencer. Pero bueno, yo creo que falta más concienciación y sobre todo, por ejemplo, pues bueno, que también se está haciendo ahora, invertir desde en los colegios y en las escuelas esa posibilidad de que que puedes emprender. Y no solamente significa emprender montar tu propio negocio, sino en las empresas que haya, oye, ser proactivo y estar ahí, ¿no? Y ahora, pues bueno, lleva ya varios años, hay proyectos en las escuelas en muchas zonas que ya hay casi una asignatura de eso, ¿no? De emprendimiento, de que tienes que montar tu propia empresa. Eso sería maravilloso. Bueno, ahí, eso ya no depende de mí, eso depende de la gente que gestiona todas Desde estas aquí, cosas, ¿no? de este proyecto, intentaremos siempre ser impulsor y un proyecto que empuje a todos esos emprendedores que se puedan estar planteando, pues no solo irse al mundo tecnológico, al mundo startup, sino que, oye, también hay una oportunidad en la tierra, también hay una oportunidad en el campo y en nuestros pueblos, que son zonas luego, pues que además muy agradecidas por el cariño de la gente, por el cariño también de lo que se puede llegar a conseguir. Claro, y esto es una opinión totalmente subjetiva. Yo tengo las dos visiones, la visión de la ciudad y la visión del pueblo. Por supuesto que la ciudad te da muchos servicios, te da muchas posibilidades, pero la calidad de vida que tenemos en el pueblo, y mi hijo que ha nacido ya allí, yo le voy a dar todas las facilidades para que se pueda quedar en el pueblo, ¿no? Y que valore realmente lo que tiene. Por supuesto, si quiere estudiar tendrá que marcharse fuera, pero que sepa que tiene la posibilidad de volver y de seguir creciendo profesionalmente y envejecer allí, que es que la calidad que tenemos, la naturaleza, la tranquilidad del pueblo, de aparcar en la puerta de casa, de que, no sé, de que se lleva otro ritmo de vida allí, para mí eso pesa mucho, ¿no? Es más, cada vez tengo más claro que, aparte de trabajar y luchar y emprender, tenemos que ser felices, ¿no? En el día a día. Totalmente. Y si por mucho que gane en la ciudad, si estoy estresado todo el día y me pego media hora en un atasco, en un semáforo y no sé qué, ahora mismo no es calidad de vida. Yo creo que eso es una tendencia que también está muy cambiante desde la pandemia. Es decir, todos estamos empezando a valorar más pues esa calidad de vida que tenemos a la hora de llegar a casa, a la hora de disfrutar de las pequeñas cosas. El ritmo de vida que cada día llevamos es todos más alto. Parece que como vivimos estresados muy rápido, sin disfrutar de esas cosas. Y a veces el pueblo nos da esa quietud que nos permite disfrutar, de decir, ostras, qué tranquilidad. Sí, que también tenemos momentos de estrés, ¿eh? Que ahí también tenemos mucho jaleo. Pero el decir, oye, parar, irte a dar un paseo por las viñas, ahora por ejemplo en verano cuando ya afloja un poco la calor, a las 8 de la tarde, 9 de la noche, que dices, hostia, venga, que te da para pensar, para estar tranquilo, eso para mí no tiene precio. ¿Qué te ha enseñado emprender en un territorio tan complejo como los Monegros? Bueno, pues que estás muy solo, en el sentido de que en mi sector en concreto, vitícola, el no tener el paraguas de una denominación de origen, que por ejemplo, pues yo tengo colegas bodegueros pues que están en otras zonas vitícolas, que ya solamente por pertenecer, pues eso, Montano, Campo de Borja, lo que sea, ya tienes ahí una puerta abierta, ¿no? A la hora de dirigirte a un cliente. Mi territorio, por un lado me ha dado y por otro lado me ha quitado. Me ha quitado en el sentido de que, pues eso, me ha costado, ¿no? Pues porque he empezado yo solo en ese aspecto, pero sí que es verdad que, aunque eso pueda parecer una debilidad, siempre ha sido una herramienta de venta a la hora de decir, somos los únicos de este territorio, un paisaje muy, muy diferente y eso también nos ha ayudado, ¿no? A podernos hacer nuestro pequeño hueco de mercado. Entonces, por un lado, pues eso, me ha costado, porque al fin y al cabo no todo el mundo lo ve con buenos ojos, pero sí que es verdad que creo que tenemos la suerte y la ventaja de que Monegros crea expectación, ¿no? Cuando dices Monegros, oye, hostia, ese desierto, ¿no? Sí.
que no todo es Pirineo, no todo es Monteverde, sino que también hay cosas muy chulas y pese a que eso puede parecer, incluso la gente que habita ahí que dice, es que aquí solo hay sol y moscas, no, hostia, tenemos un paraje espectacular, una biodiversidad brutal y eso hay que saberlo transmitir al público final. ¿Aplicáis también esa diferencia y esa biodiversidad que tenéis a vuestra viña, al mundo alrededor de vuestra bodega? Totalmente. Además, ahora estamos en un proyecto muy chulo, un proyecto que ha sido organizado por SEO Verlife. Es una organización que fomenta, bueno, aparte de la biodiversidad, el respeto por las aves y muchísimas cosas. Y es un proyecto que se llama Secanos Vivos, nunca mejor dicho. Y es un proyecto que se basa en, primero, actuar de diferentes maneras en nuestros campos, en nuestro ecosistema, en nuestro alrededor, para generar como una especie de microclima, una biodiversidad que favorezca la sanidad, el equilibrio de nuestras viñas a nivel sanitario y a nivel de la naturaleza y, lógicamente, la calidad de la uva. Me explico. Secanos vivos, pues trabajamos con cubiertas vegetales en nuestras viñas, con esto favorecemos la biodiversidad de insectos, hemos introducido diferentes charcas de anfibios para que puedan ahí vivir y que sirva para comida para las aves, porque hemos puesto también diferentes nidos de pájaros para que puedan habitar allí. Hacemos un control muy exhaustivo de toda esa fauna auxiliar que tenemos allí. Hemos hecho refugios de montones como de piedras para que, bueno, muchas actuaciones para que haya una gran vida alrededor de ella, que se autoequilibre y que, sobre todo, reduzcamos la utilización de diferentes productos fitosanitarios en el campo, primero para reducir nuestra economía, reducir gastos y también para favorecer la sanidad, ¿no? o la ecología de todo nuestro entorno. Entonces, consiguiendo todas con esas actuaciones conseguimos un pleno equilibrio, reducimos nuestros gastos y favorecemos la calidad de la materia prima de la uva y, como digo, pues, no, un pleno equilibrio en nuestros viñedos, ¿no? Qué interesante. O sea, al final entiendo, dejar al campo y a la naturaleza que actúe como tiene que actuar. Efectivamente, nosotros estamos ahí, también está la mano del hombre, pero una mano muy respetuosa, simplemente casi controlando y con el paso llevamos ya 3 años en este proyecto y ahora ves que hay resultados, ¿no? Que realmente hemos reducido mucho la utilización de productos externos en el campo para controlar posibles plagas, sino que la propia naturaleza se ha autoequilibrado. Tenemos la ventaja que un secano es difícil de gestionar en el sentido de producción y demás, pero fácil en el sentido de plagas, ¿no? Porque hay poca humedad, entonces reducimos mucho la posibilidad de que aparezcan diferentes enfermedades. Pero a más, con estas técnicas que hemos introducido en nuestros campos, hemos favorecido todo eso, ¿no? Todo eso es bueno. Además es un proyecto que ahora dentro de poquito nos van a llegar ya unas pegatinas indicando con la imagen de secanos vivos, indicando con un QR en el que indican todo en qué consiste este proyecto. Y es una forma de que, aunque nosotros no estamos certificados como cultivo ecológico, es una forma de acercarnos a esta filosofía y que el consumidor final conozca de dónde vienen nuestros vinos, ¿no? Cómo trabajamos detrás. ¿De dónde surge esta iniciativa de secanos vivos? Pues la verdad es que el origen lo desconozco. Me llamaron, bueno, Luis Tirado, que es el gerente de aquí de SEO Verlife aquí en Aragón. Nos conocíamos por, bueno, pues el mundo de, no sé, el mundo de la calle, por decirlo de alguna manera. Y me llamó un día que habían iniciado este proyecto, que tenían, pues bueno, diferentes ayudas europeas y que estaban buscando diferentes empresas, porque es una empresa, es un proyecto a nivel nacional, que va enfocado tanto al cereal como a la vid. Entonces estamos, no sé si son 15 o 17 bodegas en toda España, en Aragón solo estamos nosotros. Y claro, como buscaban pues, proyectos que estuvieran muy afincados en zonas de secano duro, a poder ser, cuanto más rabioso, no es lo mismo un secano, yo que sé, de la olla de Huesca, es un secano más fresco que el nuestro, ¿no? Me ha gustado la expresión de lo de secano rabioso, me parece muy... Sí. Entonces, bueno, como ya me conocía, pues me llamó porque insisto, no conozco el origen, pero el objetivo al fin y al cabo era potenciar más si cabe las zonas estepáreas y que entiendo que haya pues, cada vez más hábitat, ¿no? Más aves en estas zonas que están un poco quizá dejadas de la mano de Dios y favorecer esa biodiversidad. ¿Crees que trabajando bien esta biodiversidad, llevándolo otra vez a los campos, cuidándola un poquito más, seríamos capaces de que eso trascienda en el campo y que verdaderamente zonas que igual están sufriendo pues, tanto una despoblación animal como un secano importante se reconviertan y mejore la situación?
Hombre, ayudaría, porque además ahora pensamos que si solo te tienes regadío, si no tienes regadío no puedes cultivar, y creo que es un error. Por supuesto, hay zonas más duras y menos duras, pero quizás claro, si solamente nos estamos obcecando en unas producciones de cereal, el cereal, para que sea rentable, tienes que tener, como decía al inicio, mucho terreno, ¿no? Y eso no todo el mundo puede acceder a ello. Entonces, quizá pues, intentar hacer ver a gente joven que en zonas también de secano, pues bueno, hay otras alternativas, que no solo sea una agricultura tan extensiva, pues quizá a través de estas iniciativas, como la de Secanos Vivos de Silverlife, pueda ayudar a que gente joven se quede en el medio rural. Es posible. Entrando en tu faceta empresario-emprendedor, ¿cuál dirías que ha sido la decisión más difícil que has tomado en estos años de emprendimiento? Pues a ver, han sido dos, se podría decir. Una ha sido un poco más técnica, ¿no? De viñedo, porque cuando empezamos con el proyecto, compramos una viña vieja, aparte de todas las plantaciones que iba haciendo yo. Y es más, hace poquito con un amigo lo comentamos y, oye, no todo es oro, ¿no? O sea, no, te ha ido muy bien, estoy muy contento de cómo va nuestro proyecto, pero no todo ha sido color de rosa. Entonces, esa viña, una de las que teníamos, que es una hectárea, cuando la compramos, una viña muy vieja del año 50 y pico plantada, que daba una uva muy interesante, pero sí que es verdad que con el paso de los años, pues bueno, hay ciertos momentos que las viñas, pues bueno, sufren, ¿no? Bueno, problema. Teníamos la incógnita de si arrancarla o no arrancarla porque ya era muy poco productiva, ¿no? Había muchas faltas y demás. Entonces, claro, después de casi 70 años que llevaba esa viña en marcha, tomamos la decisión de arrancarla y eso fue una de las decisiones que tardé 5 años en tomarla, ¿no? Eso podría decir. Y otra de las decisiones que sí que nos ha costado un poco, pero que ahora estoy súper satisfecho de no haberla hecho, teníamos un proyecto que, claro, fuimos plantando más viña y nuestra bodega hoy en día, la que tenemos, se nos ha quedado un poco pequeñita, ¿no? Para la cantidad de uva que tenemos y la producción de botellas que estamos haciendo. Y teníamos un proyecto, ya incluso proyecto de obra realizado, un terreno comprado, el proyecto visado y demás, para hacer una bodega nueva y, bueno, crecer, pues duplicar la producción que teníamos y demás, ¿no? Claro, nos quedamos embarazados hace un año, así hemos sido padres, pues ahora, claro, digo, si ahora nos metemos en este proyecto que es muy ambicioso y y está allí, vamos a dedicarnos solamente al proyecto. Y ahora nuestro proyecto principal quizá es Manuel, que es mi hijo, bueno, estamos ahí, ¿no? Entonces hemos parado esa futura bodega. Hemos dicho, nos quedamos con lo que tenemos, nos ganamos bien la vida, tenemos una imagen creada, estamos bien, bueno, ya veremos. De aquí a 10 años, no lo sé. Y si no, pues Manuel tendrá la posibilidad de crecer. Entonces esa decisión sí que nos ha costado un poquito más, el decir, vamos a parar, pero ahora estoy feliz porque sé que hubiéramos estado 24 horas dedicados a la bodega y mi padre, por desgracia, estuvo toda la vida trabajando, nos crió, pues como a todos, como igual te pasaría a ti, nuestras madres. Yo quiero estar con mi hijo, quiero pasar tiempo con él, llevármelo al campo, llevármelo a las viñas, pero también estar jugando y disfrutando con él, ¿no? Y creo que eso es importante. Entonces, trabajamos mucho, trabajamos más de 8 horas diarias, por supuesto, totalmente, pero no quiero estar 24. Mínimo, ¿no? La media jornada del autónomo, que decimos. ¿No? Entonces, esas decisiones son un poco las que más nos han costado tomar. Y creo que esta reflexión que haces es muy buena para la gente que nos escucha, porque pese a que al final los emprendedores o autónomos o la gente que tiene su pequeño negocio, pues sí que es verdad que vivimos por y para. Totalmente. Pero no podemos descuidar tampoco a los nuestros, a nuestra familia y también disfrutar de esas pequeñas cosas. Porque es verdad, como tú decías, pues seguramente la generación de nuestros padres, la mentalidad era otra. Nosotros también, pues nuestro padre, ostras, pues era el que curraba de sol a sol, lo que hacía falta sin talento, nuestra madre nos criaba y bueno, pues seguramente sí nos tenemos que dedicar a nuestros proyectos a tope, vivirlos y disfrutarlos, pero también cuidar y disfrutar de los nuestros es algo muy Y sobre todo porque no quiero que pasen 20 años y decir, ¿por qué no estuve allí, no? Porque es que solamente, que yo sepa, vivimos una vez solo, que yo sepa, de momento. Entonces, pues bueno, yo creo que al fin y al cabo es el equilibrio. Trabajar mucho, emprender, hacer muchas cosas, estar muy, muy activo, por supuestísimo, faltaría más, pero
La familia es... Y estamos además en el mundo rural porque queremos tener tiempo para la familia y estar en contacto con la naturaleza. Si estamos todo el día, sí, con la naturaleza, pero trabajando ahí en las viñas, loco, en bodega, loco, y repartiendo loco, al fin y al cabo se nos pasa la vida. Claro. Y yo tengo 45 años y ya empecé con 21, ya han pasado 24 años, ¿no? Y pues ahora hay que tomar... Si ahora comenzaras de nuevo el proyecto, ¿qué harías diferente? Pues no te sabría decir. ¿O no? Porque Pues igual me dices, pues Manuel, haría los pasos exactamente igual. Claro, hubiera hecho algo diferente si hubiera tenido, pues quizá, músculo financiero para empezar de otra manera, ¿no? Porque claro, nuestra bodega está... Ese es el dolor inicial. Eso. ¿Que hubiera tenido pues, capacidad económica? Pues hubiera hecho una bodega un poquito más grande. Incluso la que tenemos ahora la hubiéramos hecho de una manera un poco diferente para trabajar de una manera más cómoda. Pero como empezamos con una mano delante y otra detrás, pues tuvimos que hacerlo lo que pudimos, ¿no? O sea, bastante satisfecho estoy y además, claro, yo vengo de una familia pues normal, humilde. Mis padres no han tenido quizá ese afán emprendedor. Entonces, cuando yo les dije que quería montar un negocio y montar una bodega, pues encima... Cuando empezamos ya con la bodega en sí era el 2008, plena crisis económica, las bodegas no es que hubiera, estaban bastante fastidiadas, íbamos ahí a pedir financiación y la gente nos cerraba las puertas. Al final yo presenté un plan de viabilidad, claro, mi formación al fin y al cabo también me ayudó, pues muy exhaustivo, muy trabajado, un plan de marketing también muy trabajado y al final hubo una entidad que sí que nos ayudó y pudimos, y ahora pues bueno, ahora están claro, súper satisfechos con nosotros. Y más en nuestra zona que no había, todos los proyectos eran igual, todo eran granjas, ¿no? De repente una bodega de vinos en La Naja, hostia. Pues entonces por eso estoy muy orgulloso. Sí que es verdad que hubiera empezado de una manera diferente si hubiera tenido un poquito más de dinero. Pero bueno, ahora por ejemplo lo que digo, mi hijo si quiere seguir con el proyecto tiene muchas cosas para poder crecer y tirar para adelante. Te han dicho muchas veces eso de... Es una locura, Fernando, lo que vas a hacer. Bueno. Plantar en los monegros es una locura. Aún hoy me lo dicen. Sí, soy el loco de los monegros, totalmente. Primero porque quizá yo conozco gente de otras comarcas, yo qué sé, te vas a la zona de Binefar y todas estas zonas que están más próximas a nosotros y la gente es súper emprendedora. Ese afán quizá un poquito más catalán, muy emprendedor. Y en monegros pues quizá eso cuesta, ¿no? Y además pues el típico de ¡buah! ¿Y eso para qué? ¿No? ¿Eso para qué? Eso no funciona, eso no sé cuántas. O trabajar, bueno, me he escuchado tantas cosas, o por ejemplo, nosotros todo el viñedo lo tenemos en vaso, hemos trabajado antiguamente. ¿Qué quiere decir en vaso? Digamos que a nivel estándar hay dos tipos de formación. La formación en espaldera, que va todo con alambres y todo emparrado hacia arriba, que hoy en día la gran mayoría de las bodegas, no todas, pero muchas, trabajan este tipo de formación porque es todo muy mecanizado. La vendimia se hace mecanizadamente, las prepodas se hacen mecanizadamente y todo va como muy industrializado. Y la viña en vaso es la viña cerquita del suelo como toda la vida, como se trabajaba antiguamente. Entonces, todo eso implica un trabajo muy manual, de poda, de vendimia, de recolección, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo planteaba esta forma de trabajar las viñas, que es que ¿dónde vas? Que es que te vas a matar, que es que eso no puede ser, que tienes que hacerlo en espaldera, que ahora todo el mundo lo hace así, para que lo hagas todo mecanizadamente. Y digo, no, que yo tengo otra filosofía, o sea, que es que no... Entonces, y luego además, por ejemplo, vivimos también en una comarca, claro, yo sin saberlo todavía, o sea, yo poco a poco fui un poco ubicándome, pero a nivel comercial yo decía, pues bueno, con mis vinos no es que estén muy disparados de precio, pero no son vinos tampoco de 4 euros, ¿no? Claro. Entonces cuando nosotros empezamos, yo decíamos, oye, si vendemos un vino más o menos barato, 6-7 euros, pues en la comarca lo venderemos. O sea, como nadie es profeta en su tierra, nos costó muchísimo. O sea, es que no hay una cultura, dijéramos, gastronómica, igual que te puedas ir a una zona del Pirineo, que la gente, ¿no? Entonces nos costó mucho abrirnos mercado allí y esto, pues bueno, de alguna manera, como que estábamos... Sí, estábamos hablando sobre la forma en la que tenéis todo el cultivo. Nos hablabas del vaso, en forma de vaso. Lo que quería decir era que claro, que incluso, pues eso, sí, que era un poco el loco, ¿no? Que dónde iba, pues eso, con nuestros precios, qué tal, que no iba a vender. Claro, nuestro objetivo, aunque nos costó mucho, bueno, nos costó un poquito ubicarnos comercialmente
yo tenía muy claro que no podía hacer ni grandes cantidades ni vinos de tirada, ¿no? Entonces, cuando la gente empezó a decir, hostia, o la costumbre que teníamos ahí en nuestra comarca de tomar el vino a granel o 1 euro la botella o euro, dices, hostia, ¿cómo puede ser si casi el vidrio me vale más? Cuando yo salgo al mercado con unos precios ya un poquito más elevados, también el loco, ¿no? ¿Dónde vas con esto? Que te vas a dar una castaña. Bueno, déjame abrirme paso y ya veremos hasta dónde llegamos. Y al final y al cabo, el trabajo bien hecho tiene sus frutos. Qué difícil es a veces ese inicio con a veces esos palos que uno, además de luchar por lanzar su propio proyecto, jolín, esa gente que viene ahí que no lo hará con mala intención, pero ¿dónde vas? ¿Cómo vas así? ¿Por qué allí? O ya te lo dije, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, al principio me afectaba, me afectaba. Y cuando eres más joven, como eres más guerrero y venga, va. Claro. Ahora por aquí me entra, por aquí me sale. Yo tengo muy claro mis objetivos. Hay gente que está con nosotros de la mano, que nos sigue, que nos apoya y a la vista está. Bueno, el tiempo también nos está llevando a este camino hasta aquí, hasta el que estar consiguiendo lo que estáis consiguiendo, que creo que es un hito importante. Y sobre todo, insisto, y vendiéndolo todo en Aragón. Que si dijera, claro. No, es que en nuestros mercados vendemos mucho en Madrid, en Barcelona, o en Francia o en Nueva York. No, es que nuestro mercado Aragón es casi, no te digo el 100%, pero prácticamente, ¿no? Claro. Hostia, vender a un precio medio elevado o al precio que yo considero que tienen que tener nuestros vinos en tu tierra cuesta, pero si lo consigues, para mí me llena de orgullo, ¿eh? ¿Qué quieres de vuestra bodega en 10 años? Si me lo hubieras preguntado hace 2 años, te hubiera dicho, pues oye, tener ya la nueva bodega, elaborar 30.000 botellas con la misma filosofía y estar posicionados en los mejores restaurantes de España y tal. Dentro de 10 años, afianzar todavía más nuestro proyecto, porque nunca un proyecto está afianzado al 100%. Mantenerlo, por supuesto, tener ya una clientela hiper fiel, más de lo que incluso que tenemos ahora. Y dentro de 10 años, no, dentro de 20 años, pues que mi hijo tenga la posibilidad de continuar con esto. Eso es lo único que quiero. Relevo generacional. Exacto. Y yo, pues bueno, acompañarle todo lo que pueda, e ir con él paseando por las viñas, decirle, mira, hijo mío, yo esto lo haría de esta manera, darle mis consejos. Mi padre me ha dado unos consejos, aunque él no venía de este mundo, pero también tenía sus ideas. Algunos los he cogido, otros no. Ahí hemos chocado, pues como nos pasará a todos con nuestros padres, me imagino. Entonces yo le daré, claro, dentro de 20 años, pues quizá el mundo comercial es diferente, hay nuevas técnicas de trabajo en campo, en bodega, habrá que adaptarse, acompañarlo y me gustaría que haya relevo generacional. ¿Cuáles dirías que son los retos que tiene el sector de aquí en adelante, Fernando? Pues sobre todo, pues afianzar más la marca Aragón, creo yo, ¿no? Nosotros sí que, a mí esto ya no me compete porque estoy muy tranquilo aquí en mi tierra, pero muchas bodegas que comercializan fuera de España, quizá la marca Aragón todavía no es conocida y creo que hacemos grandísimos vinos. Y para las grandes bodegas y sobre todo las denominaciones de origen y el gobierno de Aragón, pues bueno, ya lo están haciendo, ¿no? Están trabajando para potenciar más nuestra marca y estar mejor posicionados tanto en España como fuera de ello, ¿no? Que quizá te vas fuera de España y lo único que se conoce es Rioja, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Con mucho La Mancha, pero bueno, o Jerez. Pero para mí es un reto. Creo que sería interesante que Aragón fuera de nuestras fronteras, bueno, coja ese renombre que se merece. Y que tenemos grandes vinos y sobre todo porque además pienso y tengo muy claro que no sé si por suerte o por desgracia, para mí por desgracia, relación calidad-precio elaboramos vinos muy baratos. Te vas a Francia, vinos de niveles iguales o incluso inferiores, mucho más caros que nosotros. Tienen muy buena imagen de marca, el vino francés, ¿no? O el italiano y tal. Y en España esa nos cuesta todavía. Eso nos falta en general, Fernando. Nosotros trabajamos con el sector conservero, los aceites, el licor, el vino. Vayas al sector que vayas de estos, nos pasa exactamente igual en todos. Con el aceite nos pasa exactamente igual. Porque seguramente los italianos nos llevan cierta ventaja a nivel de marketing, a nivel de precio, haciendo los aceites que hacemos en España. Con el vino, 3/4 partes. Y a nivel de turismo, yo estuve hace unos años en la Toscana y bodegas chulas, visitas muy sencillas y los vinos ahí me dices, es que pagábamos el doble que aquí en España. Y con una calidad inferior que aquí en España a todos los niveles, tanto en trato de visitas como en el producto. Joder, ¿qué no estamos haciendo para no poder conseguir lo mismo que otras? Y eso que al fin y al cabo la cuna del vino es Italia, Francia y España, ¿no? El estar solo
fuera de todas las denominaciones de origen, que es algo muy común dentro del sector del vino, ¿te ha beneficiado o es algo que te ha ido en contra? A mí me ha beneficiado. Amigos me decían, Fernando, ¿y por qué no? Cuando les contaba que tenía la idea de montar una bodega, ¿por qué no te vas a Somontano, que es nuestra comarca limítrofe, ¿no? Es que sería uno más, al fin y al cabo, ¿no? Cuando yo empecé en la bodega, haré alguna otra bodega pequeñita por allí, pero bueno, cuando empezamos con la bodega nosotros estábamos solos 100%. Entonces, sí que es verdad que vivimos un momento, ya hace unos cuantos años, igual en otros sectores no, pero en el mundo del vino cada vez hay más consumidor final y sobre todo joven, gente joven, que busca proyectos personales, proyectos de vida, ¿no? Que hay grandes vinos en grandes bodegas, pero que esto que hablábamos antes del enoturismo, que la gente conoce al viticultor o al enólogo que cuando te recibe casi lleva una mancha aquí porque acaba de hacer un trasiego en la bodega con el vino, ¿no? Que sea muy natural, Claro. que sea de verdad. Ese marketing emocional, vamos a materializarlo todo, aunque te salga del corazón, es un marketing emocional, ¿no? Eso llama, eso al fin y al cabo toca el corazón de la gente. Y cuando el consumidor final conoce un proyecto personal pequeñito, es que la forma de fidelizarlo es muy diferente. Tú puedes fidelizarlo porque te gusta un producto, pero al fin y al cabo es una imagen de ese producto, de la bodega, pero muy desnaturalizado, ¿no? O sea, muy impersonal para mí. Cuando conoces un proyecto personal, tienes ahí una herramienta de venta y un posicionamiento muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que el estar en los monegros, primero por ser monegros en sí, que como he dicho antes crea cierta expectación, y luego un proyecto tan personal, vinculas mucho. Yo tengo clientes desde el primer día que me compraron vino, fieles, que siguen comprándome, pues porque ya no por el vino, sino porque soy Fernando. Porque porque eres un colega, Fernando, y porque le das un vino que por supuesto me gusta. Te has ganado el crédito, claro. Claro, entonces, pues bueno, eso por supuesto, claro, quizá no lo puedes hacer toda la vida, porque yo ahora no voy directamente ya a las tiendas, sino que ya tengo distribuidores, porque ya un momento que ya no te da, ya no tienes tanta capacidad, pero el haber puesto esa semilla durante muchos años ha ayudado a que nos hagamos nuestro hueco de mercado por todo, por la zona, por la forma de trabajar y por un proyecto tan personal. Eso habla mucho de vuestra valentía y de tu valentía en concreto, porque claro, entiendo que cuando estás dentro de una denominación, pues siempre tienes un poco más de empuje, siempre tienes un poquito más de ayuda y, ostras, que primero te hayas aventurado en un proyecto como este y que luego además la hayas batallado en solitario, pues hombre, habla muchísimo del Fernando persona. Bueno, como siempre digo yo, una de mis frases es que hay que tener mucha pitera en esta vida. ¿Eh? Sí. O tienes pitera o no. Frase muy aragonesa, que usamos muchísimo aquí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, que las denominaciones de origen, por ejemplo, pues hacen muchos eventos y el paraguas que tienen en las bodegas. Por eso. Bueno, también otra de las formas que tuvimos nosotros de darnos a conocer fue participar en ferias específicas del mundo del vino, en ferias quizá un poco más generalistas. Porque yo siempre tenía muy claro que a la bodega de inicio nadie nos iba a venir a buscar, ¿no? Teníamos que salir a la calle. Yo no me voy a quedar ahí esperando. Entonces dije, tengo que salir a la calle. Claro, después ya varios años dices, oye, ahora sí, a la gente nos reconoce, pero es que esto no es de la noche a la mañana. Yo llevo muchos años picando piedra. Claro. Bueno, entonces, pitera, fuerza y, como dices tú, valentía. ¿Qué les dirías, Fernando, a los emprendedores que nos puedan estar escuchando este episodio? ¿Qué les dirías de cara a emprender en una zona rural? Primero que lo intenten, que hagan lo que hagan, pues que tengan ilusión. Sí que es verdad que yo, bueno, ya no ahora, sino incluso cuando empecé yo, no sé por qué, y eso que acabo de decir, que tengo ganas de sacar tiempo para estar con mi casa, con mi familia, en mi casa, con mi hijo y demás, ¿no? Pero creo que hay mucho afán todavía del funcionariado, ¿no? De decir, oye, acabo la carrera, estudio una posición y me meto a trabajar. Y hostia, es que de esto no vive la economía, de esto no vive un país. Tenemos que tener ganas, tener ilusión y sobre todo creo que tenemos la gran ventaja los que vivimos en un pueblo que a nivel... No todo el mundo puede empezar un negocio. Yo no pude empezar un negocio. Yo no tenía economía para hacerlo. Por supuesto pedí financiación, pero también pedimos ayudas. Yo no soy partidario de las ayudas diarias, dijéramos, por ejemplo, aquí me metería en un berenjenal fuerte, pero el tema de la PAC, mi negocio no vive de la PAC, mi negocio vive del día a día, no de vender botellas de vino. Pero sí que es verdad que de inicio un empujón es necesario, claro, porque no tenemos un presupuesto para poder montar o comprar unos depósitos o hacer un edificio, una bodega, ¿no? Tenemos la ventaja que en el medio rural hay muchas ayudas, más que en la ciudad. O sea, por ejemplo, a nivel de las ayudas líder,
Son fondos que para poblaciones inferiores, creo que son a 5.000 habitantes, tenemos muchísimas ayudas que salen todos los años, convocatorias todos los años. Hostia, nos podemos acoger a ello. Luego te dan, gente que quiere venir a los pueblos, te dan facilidades para que puedas encontrar vivienda, piensan que si quieres tener familia, tu hijo va a ser mucho más feliz en el mundo rural que en la ciudad. Claro. Bueno, acógete a todo eso, ¿no? Pero sobre todo, primero, que vas a tener facilidades, pero que tienes que tener tú ese afán, o sea, eso tienes que ser tú Las mismo. Las ganas de luchar tienen que estar ahí, si no va a ser imposible. Exactamente, pero que ventajas vas a tener, ventajas para poder hacerlo vas a tener. Entonces todo depende de ti. Pues Fernando, vamos a ir terminando el episodio y nos gusta terminar siempre con una reflexión que os pedimos, pero primero la verdad es que te tengo que decir, tras haber destapado un poquito más vuestra historia y ponerla seguramente en conocimiento de mucha gente que nos pueda escuchar, pues te tengo que decir que da gusto escuchar proyectos como el vuestro, gente tan valiente que se va de la ciudad, que se va a un pueblo, que emprende en su pueblo, que emprende con esas raíces para decir vamos a defender lo nuestro y lo vamos a hacer de una manera además pues con amor, ¿no? Y con cariño hacia la tierra y hacia el entorno. Así que te tengo que dar las gracias porque pues, estos proyectos aquí nos encantan y nos enamoran y esperamos pues, en este podcast ser altavoz de muchos más Fernandos como tú y que estéis haciendo proyectos tan bonitos como este. Así que de verdad muchísimas gracias porque ha sido un placer y sí que me gustaría que nos dejes pues, un último mensaje para toda esa gente que te pueda escuchar sobre vosotros, sobre el sector y sobre lo que nos quieras decir. Bueno, yo hablaré sobre la vida en general. Solamente vivimos una vez, la vida está para comérsela o para bebérsela en este caso. Luchad, ser felices, luchad por vuestros ideales y que no podemos arrepentirnos de no haber hecho algo, ¿no? Sino de haberlo hecho. Jolín, creo que no podríamos terminar con una frase mejor que esta para cerrar nuestro episodio. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Por favor, no os olvidéis de darnos apoyo en todos los canales en los que estamos retransmitiendo estos episodios, en YouTube, Spotify, iVoox, y también darnos y seguirnos en nuestras redes que nos ayudan mucho a seguir potenciando y a descubrir historias como la de Fernando y el vino del desierto. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Destapados, porque detrás de cada envase hay una historia que merece ser contada.